y bienvenidos a Chila TV. Estamos aquí hoy con mi co-host, Pedro Trujillo. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto estar aquí contigo otra vez, Fátima. Muchas gracias. Y con Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy en el tema vamos a platicar sobre el asilo, título 42 y lo que está pasando en nuestras fronteras. Antes de llegar a ese tema, me gustaría introducir a Arturo. Es la primera vez que estás en nuestro show. ¿Cómo estás? Y ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Chila? Sí, bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Ahora estoy viviendo en la Ciudad de México. También he pasado mucho tiempo en Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera de México y Guatemala. Y bueno, todo ese, digamos, el tiempo que he estado allá, los 4 años, he estado casi la gran mayoría con Chila, trabajando primero como abogado de asilo, de migración, y ahora es su propio departamento, que es lo que llamamos el programa internacional. Entonces ya son casi 4 años. And what led you to make the journey to Mexico? Because you were living here in the U.S. before and working here. How did you end up over there? I mean, honestly, I don't really like the U.S., living in the U.S. But I think, you know, it's definitely, you know, I was born in El Salvador, and I was part of the first, quote-unquote, Central American exodus that obviously a lot of people came here to LA in the 80s, right? And you know, but I grew up in another part of the U.S., Delaware, so it was there wasn't a lot of comunidad. Now there's more folks that have migrants that have reached there, but when I was growing up, there wasn't that many. So I've always wanted to, you know, use my like good fortune and privilege to try to, you know, help people that are going through something similar as to, you know, as what my family went through in the 80s. So now there's, you know, second Central American exodus, and, you know, with these caravans from 2018, and that's really when Chila also decided to start a program with the advent of the caravans. But, you know, we help everybody. You know, I don't see my people anymore. It's just Salvadoran people or Central American people. Anybody that's, you know, trying to move because it's for the best, for their well-being, for their safety, right? No, para sobrevivir. Entonces, you know, so we work with now Venezuelans, Haitians, Mexicans, y claro, también centroamericanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicas, también nicaragüenses. So we just, you know, that's what we've just been doing that for a while, and it's you know, it's difficult but very fulfilling work. Yeah, and I think we're going to talk about the policies, right? And that's going to take some time. So let's just tackle the first one here. Is before the Trump administration, what were some of the things we're seeing at the border? Por mucho tiempo ya, ¿verdad? Mucha gente migra, ¿verdad? Llegan a la frontera y es diferente, ha cambiado desde 9/11 que hay más seguridad en la frontera, ¿no? Digamos que Estados Unidos ha militarizado más. Entonces detectan más personas. Y entonces, por eso es que ahora hay digamos, muchas personas, especialmente los republicanos, hablan de una invasión. Pero la verdad es de que estas olas de migración no son nada nuevas, no son cosas nuevas. Lo que pasa es que también están más fijados, obsesionados en un sentido en esta situación. Entonces, mucha gente llegaba y así iniciaba un caso de asilo, porque es la única manera de pedir asilo, es ya estando dentro de Estados Unidos. Entonces, creo que también siempre hay una conexión con los carteles, con las personas que ganan miles de millones de dólares, digamos, siendo coyotes. El problema es de que con la militarización ya no hay mucho coyotaje que no está ligado al narco o carteles, entonces lo hace más un negocio más concentrado, más en un sentido también riesgoso. Por eso es que se ve las caravanas, por poder tratar de migrar juntos. Entonces, bueno, lo que ha pasado, digamos, en las políticas más explícitamente, estaba más o menos así. Las personas entraban, iban a la corte, y es un proceso que no es perfecto, pero por lo menos se conocía un poco. Después con Trump hicieron, especialmente en 2019, hicieron todo lo posible para cerrar la frontera, para denegar el derecho de asilo, y
Y bueno, desafortunadamente, podemos hablar un poco más de esas cosas específicas, pero desafortunadamente todavía estamos viendo algunas de esas mismas políticas implementadas ahora todavía con la administración de Biden. Y ahorita regresamos con más información sobre eso. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Regresamos aquí a Chirla TV. Bienvenidos otra vez a este programa que estamos platicando sobre las caravanas migrantes, las experiencias del refugiado, de las diferentes personas de las Américas y el Caribe que quieren llegar a Estados Unidos, pero el gobierno federal ha destruido un sistema para crear una crisis en la frontera. Sí. Y pues bueno, aquí con Arturo, que es abogado y también es el gerente del programa internacional con Chirla y vive en México. Arturo, nos estabas comentando antes de este break que pues las cosas en la frontera han cambiado, que no estaban perfectas anteriormente, pero empeoraron. Entonces, si puedes platicar cómo es que la administración de Trump manipuló y creó estas crisis en la frontera. Bueno, el proceso de estas políticas y la militarización que ha impulsado Estados Unidos ya lleva décadas, ¿verdad? Pero obviamente entonces era como Trump, ¿verdad? Utilizó la oportunidad y el poder que ya existía para tratar en muchos sitios de eliminar el derecho al asilo, ¿no? Entonces habían varias políticas que nunca se habían aplicado anteriormente, ¿no? Tratando, por ejemplo, de mandar a personas a un tercer país. Por ejemplo, que personas de Honduras aplicaran por asilo en Guatemala. Es una burla, ¿no? Pero las políticas más famosas son el MPP o le dicen quédate en México. Y después el título 42, que sigue. Esa es la política que sigue, pero es una política que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ellos se intentaron utilizar la pandemia como una excusa para, según ellos, poder expulsar a personas sin darles el derecho de aplicar por asilo. Entonces, eso ha sido la política más importante por los últimos 2 años, ¿verdad? Desde el principio de la pandemia. Aunque la mayoría de las otras políticas se han votado, ya poco por poco tardó. El MPP inclusamente acaba de terminar, acaban hace unas semanas de decir que ya no van a poner nuevas personas en el programa, pero sigue el problema de todas las personas que les pusieron en el programa, y eso era que los hacían esperar en México, mientras después iban a la Corte de Migración en la frontera cada mes, cada 2 meses. Entonces no tenía acceso a abogados. Era otra burla, de verdad, de la ley. Entonces, finalmente esta política fue dado de baja, pero sí el título 42. Entonces, muchas personas, especialmente también personas de Centroamérica y mexicanos, los expulsan de regreso a México. Personas como, por ejemplo, de Haití los han mandado de regreso a Haití. Y estamos hablando de países, ¿verdad?, donde hay mucha violencia y las personas tienen mucho riesgo de que les pueda pasar algo, ¿verdad? E incluso se ha documentado como personas han sufrido muchas violaciones de derechos humanos después de ser expulsados o después de ser regresados a México con el MPP. Tienen algunas cosas parecidas, ¿verdad? Pero lo más importante es de que sigue esa política por ahora. Es un poco diferente como aplica dependiendo si viajas con familia, con hijos menores, o si viajas solo, o si eres menor de edad, o ya 18 o mayor. Y también depende de tu nacionalidad. Entonces es un poco difícil generalizar todo. Por eso es que nosotros hacemos este trabajo para tratar de dar a las personas la información para que sepan qué esperar. Pero obviamente es difícil porque mucha gente, ¿verdad?, ya tiene su decisión hecha que va a ir a Estados Unidos, y muchas veces es con mucha razón. Y nosotros lo sabemos, lo hemos vivido anteriormente, ¿no? Y también lo que mencionar es que la administración de Biden ha tratado de revocar, ¿verdad?, lo que está pasando con Título 42, con MPP, ¿verdad? Pero ha encontradose con obstáculos, ¿verdad?, específicamente sobre la Corte Suprema. Si nos puedes decir un poquito sobre eso. Claro, lo que ha pasado también es que los republicanos han
manipulado el sistema de justicia y ponen demandas en algunas cortes federales, especialmente en Texas, también Luisiana, que suelen ser personas, jueces muy conservadores, y lo han hecho para como parar, ustedes también saben, ¿verdad? Hay luchas con lo de DACA, parecido así, entonces los han también obligado a Biden a seguir algunas de esas políticas, aunque Biden ha tratado, por ejemplo, trató desde el principio de votar el MPP, pero hasta poco se pudo después de años de lucha en las cortes, y el título 42 está en ese mismo limbo porque los republicanos quieren que sigan, aunque creemos que verá al mismo tiempo es conveniente para los demócratas tenerlo porque tienen miedo que siempre hay una crisis en la frontera, pero ya estamos jugando el juego de ellos y debería de cambiar cómo pensamos y hablamos de la frontera. Y pues bueno, vamos a regresar para continuar esta conversación muy importante aquí en Chila TV. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hello and welcome back to Chila TV. We're here with Pedro and with Arturo, and we're discussing what's happening at the border, asylum, and Title 42. Arturo, there's a lot of controversy right now going on between what's happening with refugees, with asylees that are coming from Central and South American countries versus what's happening in Ukraine and the refugees of the war. Can you give us a picture, una idea de lo que está pasando ahorita en el sistema que tenemos en este país que deja unas personas entrar más rápido que otras? Sí. Bueno, es muy, muy obvio. Nosotros lo vemos también, ¿verdad? Desde México y quiénes son las personas que paran y quiénes son las personas, ¿verdad? Que tienen más suerte en poder seguir con su dueño, con su sueño y llegar a Estados Unidos. El título 42 supuestamente era que no, parte del problema era que por COVID decían que la patrulla fronteriza, ¿verdad? No podía procesar toda la gente que llegaba, ¿verdad? Y eso es muy claro que así es su ¿cómo se dice? Su stance, ¿verdad? Hacia mexicanos, hacia centroamericanos, hacia haitianos y otras personas, ¿verdad? Personas afrodescendientes, personas brown y black, ¿verdad? Indígenas, ¿verdad? Obviamente también vienen muchas personas indígenas de Guatemala y otras partes de Latinoamérica. Pero entonces, cuando pasa esto de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Estaban procesando más de 1,000 personas al día de Ucrania, así rápido. Entonces, obviamente, eso expone que es una hipocresía, es una mentira, que el sistema, ¿verdad? De asilo también, de quién es refugiado, quién merece entrar por su sufrimiento y cuáles personas sufren porque no tienen el mismo valor humano que otras personas. Y desafortunadamente, Estados Unidos, ¿verdad? Siempre aplica eso en su política migratoria. Entonces, lo mismo como lo puede hacer en quien puede entrar como residente, también las personas que pueden aplicar por asilo ¿verdad? Las personas de Ucrania merecen la oportunidad de pedir asilo, pero también las personas de Centroamérica y México y Haití y otros países, ¿no? Y es lo que estamos viendo, que que tenemos que poner atención y es atacar es el sistema del país que es racista, ¿verdad? Como tú has mencionado, eso ya lleva décadas y estamos viendo ahorita que el sistema prefiere a unas personas y no, ¿verdad? Entonces necesitamos que seguir luchando. El trabajo que estás haciendo es muy valioso porque tú tienes la experiencia personal, ¿verdad? Porque ahorita los republicanos, especialmente durante años electorales, dicen un tipo de cosas, ¿verdad? Pero tú vives la verdad y sabes lo que está pasando, ¿verdad? Una pregunta que tengo que los republicanos les gusta atacar, ¿verdad? Es que tenemos las fronteras abiertas. ¿Es verdad? No, para nada. Digamos, eso es siempre hablan de la crisis. Mira, lo que está pasando es que hay gente huyendo violencia. Sí. Y hay sistemas para que ellos puedan, es la ley internacional para pedir asilo. Entonces, como hemos hablado antes, no necesariamente que es más gente ni llegando. Ha habido olas gigantescas de migración toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Y ellos lo usan porque es una estrategia electoral. Sí. Pero eso causa más sufrimiento, causa que se violenten las leyes, violenten los derechos de las personas, pero
las fronteras siguen siendo ahorita cerradas. No es verdad, porque como hemos hablado, Título 42 sigue siendo la política más importante y eso le deja a Estados Unidos a expulsar. Entonces hay muchos mitos que se escuchan y nosotros no hay que tampoco, tenemos que informarnos para poder decir que esas mentiras son eso, mentiras. Y todo para ver el avance político de algunos. Pero bueno, continuamos aquí con Arturo con esta charla después de estos comerciales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bienvenidos a Chirra TV. Regresamos con este tema de el asilo político, de lo que está pasando en las fronteras y tenemos que analizar bien. Aquí con Arturo, si nos puedes platicar por qué es importante tener leyes o tener procesos para buscar asilo político. Bueno, primero es un derecho internacional porque siempre es parte de la historia también de la humanidad, ¿no? Uno siempre va a buscar, si está en una situación donde uno no tiene comida, que no tiene, o hay peligro, o sea, por los elementos o animales o otras personas, se va a otra parte, ¿no? Sí. Es un derecho, ¿verdad?, que se habla de él en la Biblia, ¿no? Entonces, Estados Unidos, si dice que es un país de leyes, tiene que respetar la ley internacional y sus propias leyes domésticas. Y lo que vemos es que viola esas leyes todos los días, ¿verdad? Creo que es importante también por ¿verdad? ¿Cómo se dice? La unión familiar, ¿verdad? Muchas personas tienen familiares en Estados Unidos y si ellos no están tratando de hacer esa vida en El Salvador o en México, deberían poder reunirse por el peligro que están corriendo las personas. Muchos tenemos familiares que ahora todavía están buscando llegar a Estados Unidos y muchas veces es su única vía para poder intentar de hacerlo legalmente. Y toda la gente tiene el derecho de poder aplicar. Obviamente muchas van a ser negadas porque el sistema es racista, pero digamos, es derecho internacional y hay que apoyarlo. También es importante porque lo que hemos estado viendo es de que hay un esfuerzo para ligar lo que está pasando en la frontera, que es más lo que está pasando en México, que es lo que está pasando en Centroamérica, en Venezuela, en nuestros países, ¿verdad? Y tenemos que ver que ellos lo están ligando a las elecciones y diciendo que no va a haber una reforma migratoria si no hay control de la frontera, que es una mentira que, digamos, hay un descontrol ahora que más que en cualquier otro momento, siempre hay cosas que ocurren y así ha sido por mucho tiempo. Entonces hay una manipulación que nos obliga a informarnos mejor de este tipo de políticas de las fronteras, de las políticas también de qué está haciendo Estados Unidos en México, cuáles son sus políticas en Centroamérica, en Venezuela, porque son parte de la razón que nosotros y otras personas migran. Estados Unidos también tiene su propia responsabilidad en causar las condiciones, sea siendo económicas o políticas, de apoyando a este gobierno o no apoyando a este gobierno. Y bueno, por obligación, si queremos reforma migratoria, también tenemos que estar informados y no dejar ser manipulados por personas de mala fe que no tienen ninguna intención de dar una reforma migratoria. Y tenemos que analizar bien de que el enfoque se va a la frontera, otra vez, ¿y por qué? ¿Y quién tiene esa decisión? ¿Quién hace esas decisiones para hacer el enfoque en las fronteras? Cuando hay problemas más grandes aquí en la Unión Americana que ya la gente ha estado sufriendo por años. Solamente podemos platicar de las viviendas, el costo de vivienda en toda la Unión Americana, cuántas personas que ya no tienen dónde vivir. Tenemos lo que es el cambio del ambiente, cosas que el país todavía y los políticos no han solucionado, no tienen la valentía para solucionar estos o el interés propio para entrarles, ¿no? Pero se les hace fácil poner el enfoque a la frontera para atacar y luego limitarnos en otras pólizas pro inmigrantes también. Sí. Antes de terminar el segmento, Arturo, algo que te gustaría compartir con el público para que sepan, ¿verdad? De cómo se pueden informar o si quieren saber más información sobre lo que estás haciendo. Bueno, yo solo dijera que nunca hay que
pedir perdón por haber migrado, por haber tratado de encontrar una mejor vida para usted y sus familias, y que tenemos que luchar para ese derecho. Y el asilo es importante para eso, el derecho a migrar en general. Y creo que también debemos de acordarnos que también yo incluido, hay muchas personas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que se mudan a Latinoamérica, que se mueven a México incluso. Y también deberíamos de pensar que tal vez no siempre es nuestra única opción ir a Estados Unidos, que de ser más estratégicos, de ver cuáles son las oportunidades que existen, porque también es muy caro acá y es como, si se va a ganar en dólares, ¿cómo vas a comprar la casa? Digamos, creo que simplemente se tiene que profundizar cuáles son las opciones que uno tiene para migrar y para sus hijos también. Pues muchas gracias a todos aquí por estar con nosotros. Gracias Arturo, Fátima, y hasta la próxima. Nos vemos.